Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, como siempre en este día, con una palabra para ti de parte de Dios. Y como ya sabrás, si has estado con nosotros, estamos hablando en estos días sobre una palabra de conocimiento que el Espíritu Santo quiere darte a ti y a mí, porque si bien hay muchos que ya están dentro del propósito de Dios, aún estos que están necesitan ser refrescados en su memoria y a veces están en el propósito y hay detalles que saltaron y deben recordar o deben de injertar en el proceso de transformación que el Espíritu Santo va llevando a cabo en cada uno de nosotros cuando venimos al Señor y le decimos sí. En este día quiero hablar específicamente de los escogidos y para esto quiero leer el versículo muy conocido de Mateo 22:14. Es el versículo que dice: porque muchos son los llamados y poco los escogidos. Sí, sé que lo has escuchado. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Y realmente es así. ¿Sabe por qué? Porque no todo el que es llamado responde al llamado, valga la redundancia. No todo el que es llamado le dice sí a Dios. Hay muchas personas que Dios las llama para servir y realmente le dicen que no a Dios. Hay otros que le dicen que sí, pero nunca empiezan. Hay otros que le dicen que sí, pero quieren hacer lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere. Hay otros que le dicen que sí y Dios le hace saber, porque Dios cumple siempre su palabra en el tiempo correcto. Si tú le dices que sí al Señor, Él te hará saber muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Conozco personas que Dios les ha hecho saber el propósito y ¿sabe? La cuestión es que Dios te habla muchas cosas que ocurrirán, pero no te dice cómo ocurrirán. Y hay personas que quieren hacer el cómo a su manera y no bajo la guía del Espíritu Santo. Así es que, sea que ya sepas que dijiste sí, sea que todavía no has dicho, sea que dijiste sí y no has comenzado, sea que dijiste sí y ya comenzaste. De todos modos, esta palabra es para ti. Así es que escucha atentamente lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque si bien muchos son llamados, pocos son los escogidos. Pero te tengo buena noticia. Si respondiste al llamado de manera afirmativa, entonces eres un escogido de Dios. Así es que quiero hablar contigo desde ya como escogido de Dios. Óyeme, escogido de Dios. Eres un escogido de Dios para los propósitos de Dios. Sí, he escuchado muchas personas hablando de que Dios te va a cumplir tus sueños, pero se ha perdido un detalle de tus sueños, y es que tus sueños deben de ir alineados con el sueño de Dios. Tus sueños deben de ir sincronizados con el propósito y la voluntad de Dios. Ningún sueño y separado de la soberanía, la voluntad y el propósito de Dios realmente abre los ojos, abre los ojos. Si no está de acuerdo al propósito de Dios, ten cuidado quién te dio el sueño. Hay sueños que no vienen de Dios. Sí, Dios habla a través de los sueños, pero no todos los sueños vienen de Dios. Así es que analiza delante del Espíritu Santo si el sueño que tienes proviene de Dios. Casi siempre los sueños que vienen de Dios vienen desde el principio, desde que eres bien pequeñito. Y tienen que ver siempre con cosas que son para bendecir a las demás personas. Así es que, ojo, analiza tu sueño delante de Dios. Y otra cosa, no solamente analiza el sueño. Para toda persona que cree que está dentro del propósito de Dios, es mejor que esté seguro que es el propósito de Dios. Porque hay mucha gente sirviendo en la obra de Dios, pero no dentro del propósito de Dios. Por ejemplo, tú dirás, ¿pero qué quiere decir? Porque si yo estoy en la iglesia y soy ujier, yo le estoy sirviendo a Dios y estoy dentro del propósito de Dios. ¿Acaso te dijo Dios que quiere que tú seas ujier? Tienes que estar seguro si el llamado
la función que estás desempeñando está alineada con el propósito de Dios. Si bien muchas veces no entramos inmediatamente a la preparación del propósito exacto, sí habrán algunas cosas que el Señor nos pondrá a hacer para alinear nuestro carácter con el propósito. Tal vez estas cosas no tienen exactamente que ver con el propósito, pero sí con la transformación del carácter que vas a requerir para cumplir el propósito. Por ejemplo, tal vez tu llamado no es para cuidar niños, pero Dios primero te pone a cuidar niños para añadir paciencia a tu fe. Porque sin paciencia no veremos las promesas de Dios. Necesitamos la promesa. Y para adquirir paciencia tendremos prueba. Así es que la prueba no nos agrada mucho, la disciplina no nos agrada mucho, pero Dios al que ama disciplina, y aquel que permite ser probado es porque quiere traer transformación a su vida. Todo lo que Dios hace es para bien nuestro. Así es que estoy hablándole a personas escogidas, no sé en el nivel que te encuentres, pero escucha esta palabra y pon atención, porque sé que si estás ahí escuchando, esta palabra es para ti. ¿Sabes qué? Y me voy más allá. Me voy más allá porque el Espíritu Santo me dice, esta palabra no se limita a este momento y a este espacio, sino que esta palabra se hace eterna dentro de la palabra de Dios, donde cada vez que una persona escuche esta palabra, no importa cuánto tiempo haya pasado, pero si eres escogido de Dios, esta palabra será nueva para ti. Así es que escucha y solamente procura tomar por el Espíritu Santo lo que Dios quiere hablarte personalmente a ti. Si bien muchos las escucharán, hay una palabra personal, individual y única que Dios te dará en este día. Así es que, te repito, si ya respondiste que sí al llamado de Dios, entonces eres un escogido. Ya que Dios se relaciona con los seres humanos como criaturas libres, es necesario que tu respuesta haya sido voluntaria. ¿Viniste al Señor y le dijiste sí voluntariamente o lo hiciste con motivos incorrectos para que otros te vean, para convencer a otros de algo? Conozco a personas, por ejemplo, hombres que le han sido infieles a sus esposas y cuando las esposas lo describen, vienen al Señor para que la esposa no lo deje. El motivo para venir a Cristo es Cristo. Ese es el motivo correcto. Y no es que te vayas si viniste con un motivo incorrecto. La cuestión es que alinee ese motivo. Es como que si entiendes que el motivo por el cual viniste no fue el correcto, que diga Dios no merece, que ya Dios lo sabe, pero tú necesitas alinearlo de todos modos para bien tuyo. Y es Dios no merece que hayas venido a Él si el motivo no es Dios mismo. Así es que alinea tus motivos también con el Señor y de todos modos el llamado también es para ti y si le dijiste sí, eres escogido y Dios se encargará de ayudarte a organizar todas las cosas paso a paso y en la forma que Dios determine. El escogido conocerá todo lo relacionado a su llamado. El método que Dios elija será el método perfecto para cada persona. Dios elegirá métodos diferentes. Tienes que tenerlo pendiente. La elección de parte del plan de Dios es para brindar salvación a su pueblo, pero también para restaurar todo el mundo que Él creó. El propósito mediante el cual Dios ha decidido cumplir su voluntad es esta y te ha hecho parte de ella. Eres un privilegiado. Amén. Unos son escogidos para salvación y vida eterna y van a morar en la tierra eternamente y otros son escogidos para vida eterna, pero también para ir a los cielos y para reinar con Cristo. Déjame decirte, no todos son escogidos para ir al cielo. Hay personas que han sido escogidas y Dios les regala la salvación y van a resucitar para vida eterna, pero no en la primera resurrección.
porque los que irán al cielo son aquellos solamente que se santifiquen al servicio de Dios. Y si tú crees que no es cierto lo que te estoy diciendo, ve a Apocalipsis 21-24, lee ahí lo que dice acerca de que todas las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de la ciudad de la Nueva Jerusalén, y todos los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. La Nueva Jerusalén solamente será habitada por los santos de Dios, y todos los demás que hayan sido salvos, dice ahí, en la tierra andarán a la luz de ella. Así es que hay muchas personas que resucitarán para morar en la tierra. Y muchos lo saben y otros no, pero esta es la verdad. Amén. Pero tú y yo, que hemos sido escogidos ahora en el periodo de gracia, Dios nos está dando la oportunidad para santificarnos. En la antigüedad, Dios elegía diferentes hombres para esto, pero ahora Dios está llamando a todo pueblo, de toda cultura, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación, para participar de esto, llamándolos para ser escogidos y participar, para ser transformados a la imagen de Cristo y colaborar con el evangelio de Jesús. Solo Jehová puede determinar cuáles son los escogidos, y solo Él dará a cada quien el lugar que merece. Así es que solamente debemos recibirlo con gozo, porque todo está dentro del poder y la soberanía de Dios. Es Dios quien elige, es Dios quien lo hace, y Dios no se equivoca. Amén. En la antigüedad, el pueblo de Dios, como sabrán, no todos fueron sacerdotes, no todos fueron profetas, no todos fueron jueces, no todos fueron reyes, sino que muchos servían en el templo y otros vivían una vida secular, pero todos eran pueblo de Dios y todos debían cumplir con las leyes, los mandamientos, los preceptos, los decretos de Dios, ¿verdad? Todos tenían responsabilidad, todos tenían que tener una vida ética, tenían que tener normas, valores, principios. Estos principios debían regular sus actividades diarias, y a través de los tiempos esto no ha cambiado. Todo el pueblo de Dios individualmente, para lo que haya sido llamado, tiene que ser, su ser tiene que ser transformado. El fruto del Espíritu es para todos. Esto es importante que lo entienda. Los dones son diferentes, el llamado es diferente, pero el fruto del Espíritu, todo el pueblo de Dios tiene que manifestar el fruto del Espíritu en él, creciendo cada día. Todos tienen que ser renovados en su mente, todos tienen que ser transformados en sus deseos y sanados en sus emociones. Amén. En la historia bíblica sabemos en el Antiguo Testamento que Dios eligió hombres. Por ejemplo, eligió a Noé, un varón justo, eligió a Abraham, un hombre de fe, eligió a Moisés, un hombre manso. Y esta elección siempre fue por amor. Dios no escogió a ninguno de estos hombres porque ellos fueran sin pecado, sino que cada uno de ellos fue elegido para una razón, para un propósito, y fue Dios quien le dio a cada uno lo que ellos necesitaban. Si recordarás la historia de Moisés, Moisés fue un asesino que salió huyendo de Egipto, y recuerda cuando Dios le dijo: entra tu mano en tu pecho y sácala a ver qué hay, y estaba llena de lepra, y luego le dijo: éntrala de nuevo, y cuando le entró y la sacó de nuevo, ya la lepra había sido sanada. O sea, Dios es quien sana cuando te llama. Amén. Dios es el que transforma, Dios es el que ayuda, Dios es el que guía. Todas estas cosas provienen de Dios. En este tiempo sabemos que Dios ha mandado a su Hijo para rescatar la humanidad que se perdió, y esto también fue un acto de amor. Dios rescata al pecador en medio del pecado, no porque sea libre de pecado. Aquí es cuando Satanás engaña a muchos que no quieren venir al Señor porque no se sienten dignos, o porque tienen que esperar a estar listos. No. Dios te rescata como está, y es Él quien te va a ayudar y te va a transformar. Es Él quien te limpia. Es Dios quien te limpia. Así es que ya tienes que
tener esto sabido de antemano, pero son detallitos que es importante saberlo. La obra de Dios está en vigencia y toda persona que está en el mundo, Dios le está dando la oportunidad para ser rescatado por el Salvador, Jesús. Amén. De este mismo pueblo, Dios eligió muchas otras personas. Sabemos de la descendencia de Leví, que eligió a Aarón para ser sacerdote, y luego de esa genealogía todos fueron levitas, ¿verdad? Y sacerdotes. También fueron elegidos Abel, Enoc, Sem, Sara, José, Josué, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, Samuel, Débora, David, Salomón, Esther, Ruth, la madre de Jesús, María. ¿Cuántas personas? Los profetas. Recuerda todo esto, reyes que fueron elegidos por Dios, y tú también en este tiempo has sido elegido por Dios. Los escogidos son aquellos a quienes Dios llamó y respondieron a la invitación del Evangelio, creyendo en Jesús, declarándolo como su Señor y Salvador. Son estos los que ahora nos llamamos creyentes, cristianos, y tenemos la responsabilidad de permanecer fiel a la palabra, de proclamar el Evangelio y glorificar a Dios a través de este Evangelio y llevar una manera justa e íntegra de vivir. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, hemos sido llamados y escogidos, y hemos sido constituido cuerpo de Cristo, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido por Dios para llevar a cabo la misión de los últimos tiempos, la cual se inició con Jesús, y cada uno de nosotros en el tiempo que nos ha tocado vivir desde ese tiempo estamos siguiendo esta trayectoria. Es el Espíritu Santo quien se encarga de convencer y de hacer saber a cada uno para lo que ha sido llamado. Es el mismo Espíritu Santo quien da los dones, quien capacita, quien da talentos. Todo lo que tiene que ver con la elección, el Espíritu Santo está involucrado, y es Él quien revela, otorga, unge. ¿Verdad que sí? Debemos tener en cuenta que el ser elegido por Dios no es un motivo para despreciar o tratar mal o sentirse superior a otro. No es un motivo para creer que por contar con el amor y la protección debemos comportarnos mal. Y no, óyeme, todo el que se comporta mal aún siendo escogido pagará la consecuencia de sus malas acciones. No lo olvide, la elección de Dios no nos da derecho a señalar, ni a juzgar, ni a condenar a nadie. No nos toca a nosotros decidir quiénes deben ser salvos. Tampoco debemos discriminar a nadie, cualquiera que sea su condición. Cualquier persona que se arrepiente de corazón y recibe a Jesús, no importa cuáles hayan sido su pecado, si recibieron a Jesús, son una nueva criatura, y si decidieron servir al llamado de Dios, también son escogidos. Todos los pecados de esta persona han sido perdonados, borrados y olvidados, al igual que los de usted, los míos. Así es para todo aquel que le dice que sí al Señor. Debemos recordar que la salvación, las promesas y las bendiciones de Dios, la prosperidad, la protección, pueden perderse por incredulidad o desobediencia. Recuerda que tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. Apocalipsis 22:19. Amén. Ser escogido se debe estrictamente a la omnisciencia de Dios. Dios, en su conocimiento absoluto de todas las cosas, ha escogido, y lo escoge por su absoluta voluntad y su misericordia. No se debe a nada que usted y yo hayamos hecho, no se debe a nuestra capacidad física, a nuestro intelecto, ¿verdad? A nuestras finanzas. No. La soberanía de Dios hace esto, y de hecho Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Ahora bien, tiene que estar claro que el que Dios no escoja algún
alguno no quiere decir que no lo ama o que Dios sea injusto. Recuerda que Dios es justo y es imposible que sea injusto. La injusticia es algo que es imposible para Dios. Esto es una verdad negada. Dios no puede ser injusto. Realmente, si Dios decidió así, Dios sabe lo que cada quien merece. Dios conoció a todos de antemano, ¿verdad que sí? Él conoce las actitudes, Él conoce los corazones duros de los hombres, Él sabe a quién elige, para qué lo elige. Así es que si usted y yo ya fuimos elegidos, seamos agradecidos de esto. Realmente es un privilegio que Dios haya tenido misericordia de nosotros y solo nos queda agradecer, no discriminar a nadie, pero sí sabemos que habrán personas que no serán escogidas. Amén. Cuando Dios elige, pone su espíritu en la persona que elige y a través de su Espíritu Santo la relación con Dios se inicia y el elegido va siendo transformado. Dios capacita, guía y protege a sus escogidos. ¿Verdad que sí? Los elegidos en el periodo de gracia no solo son llamados para salvación. Quiero que esto te quede claro, sino que hemos sido llamados para transformación. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto y a la imagen de Cristo para ser usado por Dios y para ser recompensado en el tiempo perfecto de Dios. La recompensa no debe ser el motivo para tu servirle, lo he dicho antes, pero aún así son buenas. Pero tú sabes que Dios es digno de que le sirvamos, de que le seamos fieles y Él es merecedor de que lo adoremos mediante todo lo que hacemos, ¿verdad? Es Dios quien determina cómo quiere usarnos. Esto es algo que debes saber también, ya que fue Él quien nos creó y sabe para qué nos creó. Si tratamos de hacer algo diferente, nos sentiremos incompletos. Créemelo, toda persona que no está alineada con el propósito de Dios siente que algo le falta. Solo el cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas nos dará plenitud. Plenitud de vida y plenitud de gozo. Por otro lado, Dios escoge un individuo o un grupo de personas con un fin conforme a sus designios. Él conoce de antemano quienes lo aman, quienes van a decir sí, quienes quieren hacer su voluntad verdaderamente, quienes serán los obedientes, quienes son los que tienen una razón correcta para servirle, ¿verdad que sí? Y es por esta razón que Él los llama con un propósito único, personal e individual. Recuerda que las personas que Dios te une, los propósitos también se unen. Todos los propósitos de Dios se cumplen en nosotros aunque estemos unidos. El propósito es único, personal e individual. Amén. Cualquier suceso en la vida de los elegidos que aman a Dios y les sirven íntegramente, fielmente, cualquier experiencia que tengan, cualquier tribulación, mira, sea lo que sea, será para tu bien. Todo lo que Dios haga será para tu bien. Todo lo que Dios permita será para tu bien. Por lo tanto, debes mantenerte ecuánime, sin fluctuar, firme y con paz, creyendo todo lo que Dios te ha dicho, creyéndole a Dios en medio de cualquier dificultad. Amén. El hecho de que Dios nos llama con propósitos diferentes también debe hacernos entender que nos pedirá cosas diferentes, nos preparará de manera diferente y nos dará dones diferentes. También el tiempo y el tipo de proceso para la preparación será diferente. Por lo tanto, no debemos basar nuestra relación con Dios en la forma que otros la llevan. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Si bien hay propósitos colectivos, la dirección del Espíritu Santo es individual. Óyeme, el Espíritu Santo conoce bien el plan. Él no se va a equivocar en la dirección que te dé y la dirección va a estar conforme para todos al igual. Forma individual, tiene que quedarte claro, no quiere decir que te mantengas desunido. No, tenemos que estar unidos.
somos un cuerpo en Cristo. Si tú te fijas, me gusta mucho la analogía que Pablo hace acerca del cuerpo, porque si tú te fijas, cada parte del cuerpo tiene una función, pero todos trabajan unidos y todos trabajan para ayudarse entre sí. Amén. La unidad debe existir entre los siervos de Jesucristo. Aunque cada uno tiene un llamado diferente, todos deben de ayudarse entre sí y sin descuidar el llamado personal de cada uno. He escuchado tantas historias acerca de esto. Recuerdo una persona que lo dejaron cuidando un puerto con una lámpara de aceite y le dieron el aceite que iba a necesitar hasta que llegara el barco, ¿verdad?, de su turno. Y este hombre le cogió pena a una mujer y le dio parte del aceite. Y tristemente, cuando llegó la hora del barco llegar, el hombre ya no le quedaba aceite en su lámpara y no tenía para alumbrar y hubo un gran accidente y murieron muchas personas. Y todo fue porque el hombre no fue fiel a lo que se le había encomendado a él exactamente. Así es que no te dejes guiar por la pena, no te dejes guiar fuera de la guía valga la redundancia, de la guía del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te puso a hacer algo, séle fiel primeramente en lo que te puso a ti y luego ayuda a otros, porque muchas veces terminamos nuestro turno y vemos una emergencia y podemos ayudar a otros. Muchas veces terminamos nuestra labor, nuestra parte y otros les falta todavía y podemos ayudar. Muchas veces se nos pide ir 1 milla. Jesús dijo, ve 2. Dijo, si te quitan la túnica, dale también la capa. Algo así. El caso es que Jesús lo que nos quiere decir es, sí, puedes ayudar, pero sin descuidar el llamado de Dios para tu vida. Amén. No desatiendas tu labor y recuerda que desatender tu labor podría traer consecuencias muy desastrosas. Es importante que cada uno de nosotros se mantenga en la página donde el Espíritu Santo lo ha puesto. Debemos de ser agradecidos y debemos de ayudar a los demás, pero siempre mirando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tampoco debemos criticar o juzgar la relación que otros tienen con Dios. Dios es el que sabe para qué llamó a cada quien y cada quien le rendirá cuenta a Dios de una manera individual. Tú ocúpate de hacer lo tuyo con excelencia, pero no critique lo que hagan los demás. Amén. Dios te va a sacar cuenta de tu propia vida y de tus obras, de tus acciones, de tu conducta, de tus palabras, de manera individual. Así es que procura tener todo esto al día con Jehová. Es como yo digo, Jesús regresará en algún momento. Aquí la cuestión no es cuándo regresará, aquí es cómo estarás tú cuando Él regrese. Eso es lo que debe de estar vigilante diariamente. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Estás al día con el Señor, ni atrás ni adelante? Hay muchos que se le han ido adelante a Dios. Y la cosa es que si te quedaste atrás o te le fuiste adelante, estás solo. El Señor no va contigo. Ojo, esto de la forma individual tampoco quiere decir que no escuchemos consejos de otras personas sabias que han pasado las experiencias, ¿verdad? Que son personas fieles a Dios, que son personas maduras. Sí, podemos buscar consejo y podemos escucharlo. Y las personas, por favor, que sean ministros del Señor, que sean consejeros, entienda que usted está para dar el consejo, no para obligar a que se haga lo que usted piense. Amén. Así es que tanto para uno como para el otro, tenga cuidado de quién busca consejo y usted que aconseja, tenga cuidado de que su consejo no sea arbitrario y sin amor. Todo consejo, toda represión debe ser dado con amor y bajo la guía del Espíritu Santo y tiene que ser basado en la palabra de Dios. Amén. Y después, mire, después que usted escucha, porque se podría usar la palabra incorrectamente, usted también tiene que venir delante del Espíritu Santo para que le añada a todo esto, ¿verdad? O sea, tiene que tener madurez la persona, tiene que estar respaldado por la palabra y el Espíritu Santo tiene que estar respaldando esa palabra como que se ha dado correctamente. Amén. Cualquiera que sea nuestro llamado, debemos ser fieles a Él, ya que no seremos juzgados por la cantidad de
obra, sino por la calidad que desempeñemos la labor que se nos encomendó. Hay mucha gente que están haciendo muchas cosas, pero no lo que Dios le ha dicho. Aunque la salvación no es por obra, de todos modos seremos juzgados por nuestras malas o buenas obras. Pero la cuestión aquí es que la mejor recompensa se la llevará aquellos no que hayan hecho muchas buenas obras, sino aquellos que hayan obedecido para lo que Dios lo puso a hacer y lo hayan hecho con excelencia. Dios dará a cada uno como merece, y el merece tiene que ver con la obediencia a Dios. Amén. No solamente con obrar, que tus obras sean buenas, pero están alineadas con el propósito de Dios para tu vida. Pregúntate eso. El escogido debe ejercer su llamado con rectitud y amor. No debes ejercer la autoridad que se te confiera con injusticia, con prepotencia, con arbitrariedad. Hay muchos líderes que están tratando así las almas que le pertenecen a Cristo, y Cristo les sacará cuenta. Hay muchos líderes parciales, muchos líderes con hipocresía, con malicia, que aceptan soborno. Amén. Y reprenden de acuerdo casi siempre no es como que te reprenden si lo mereces, es dependiendo si estás en el grupito o no. Ojo con eso, mucho cuidado. Todo debe ser hecho con imparcialidad, sin hipocresía, sin malicia, sin aceptar cohecho, y con amor a Dios y amor al prójimo. Debe de ser totalmente sincero, íntegro delante de Dios. No debes poner en tu corazón las cosas del mundo, escogido. Escúchame, escogido, a ti te hablo. Las bendiciones materiales, los honores. ¿Cuántos quieren ser vistos por los hombres y que los hombres les rindan tributo? Cuidado con estas cosas. No encubra tus faltas. No le des lugar al diablo. Cualquier cosa, ve inmediatamente delante de la presencia del Señor. Pídele perdón. No le des lugar al orgullo. No le des lugar a la ambición desmedida. Ven delante de Dios y arregla cualquier cuenta con Él inmediatamente. No espere el próximo día para luego, puede ser tarde. Ten tus cuentas listas con el Señor diariamente, porque el Señor vendrá en cualquier momento. Que nos encuentre trabajando y que nos encuentre con nuestro ser totalmente irrepresible. Recuérdalo, nuestro servicio a Dios no debe ser una competencia entre los elegidos. El mismo Jesús dijo: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. O sea, sirva, siempre sirva. El mayor es el que sirve. Debemos ser buenos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. No debemos de tratar de administrar lo que Dios pone en nuestras manos de manera oscura, sino que tiene que ser transparente. Pero aparte de eso, tiene que ser lo que Él pone en tus manos. No puedes querer administrar lo que Él pone en las manos de otro. Amén. Recuerda que si vas a ayudar, tiene que ser con sinceridad y estando todos de acuerdo. Pero la competencia tienes que sacarla de tu mente, de tu vida, de la iglesia y todo lo que tenga que ver la envidia. Todo el que ha sido escogido no debe tener envidia de ningún otro. No debe tener envidia del llamado, de los dones, de los talentos, de lo que Dios reparte la capacidad a cada quien conforme Él entiende que debe ser y conforme al propósito. Es por eso que no te afanes. No te afanes por querer cumplir el propósito del llamado de otro. Oye, ocúpate de cumplir el tuyo, que Dios te dio la capacidad para el tuyo. El tuyo lo harás con excelencia. No tienes que envidiar el de nadie, ni tienes que competir con nadie. Dios te ha dado lo tuyo para lo que Él pone en tus manos. No trates de hacer más de lo que Dios te ha dicho por motivos incorrectos. Recuerda que esto podría llevarte a descuidar el templo de Dios, que es tu cuerpo. Me tienes que tratar de cuidarlo, tienes que ser responsable y cuidarlo de una manera apropiada, equilibrada, balanceada, prudente. Recuérdate que cuando Él venga, no solamente quiere encontrar tu vida espiritual irrepresible, dice que Él quiere encontrar todo tu ser, alma, cuerpo y espíritu. Así es que tu cuerpo también debes cuidarlo. A medida de que va prosperando tu alma, en tu mente, en tus pensamientos, en tus emociones, tus deseos, tu voluntad,
También tienes que ir prosperando en cómo cuidar tu cuerpo, tu alimentación, cómo tú cuidas tus huesos, cómo tú cuidas tus músculos, el ejercicio. Nada debe de ser con exageración, pero con un equilibrio, y todo para la gloria de Dios. No como muchos que cuidan su cuerpo por ahí para estar atrayendo las parejas de otros. Mucho cuidado con las motivaciones para hacer las cosas que hace. Todo debe de ser con motivos correctos. Así es que recuerda que tienes que sacar la crítica, la competencia, la envidia y los celos. Todas estas son cosas carnales que te hacen daño a ti y le hacen daño al cuerpo de Cristo. Todas estas cosas van a tocar tu puerta, pero tú tienes que desecharla. Amén. Tú tienes que obedecer lo que el Espíritu Santo te va enseñando y obedecerlo con una conciencia limpia delante de Dios. Algunos de los escogidos serán engañados. Ojo con esto, tú podrías ser engañado. Tienes que mantenerte alerta. Amén. Satanás trabaja arduamente para tratar de engañar y de alejar al hombre de los caminos de Dios. Unos serán engañados porque se dejarán llenar los ojos, se volverán avariciosos, ¿verdad que sí? Y solamente estarán pensando en las bendiciones, en enriquecerse. Y yo te voy a decir algo, toda riqueza que Dios te dé, ponla a los pies de Cristo. Úsala para el reino de los cielos, porque esto podría apartarte de Dios. Por eso muchos han caído en error. Amén. Y recuerda que no estamos aquí criticando, estamos hablando algo que tú debes de evitar que te pase a ti, porque ya le ha pasado a otros. Satanás ya ha engañado a otros. Esto no es algo nuevo en estos días. Hace muchos años que él está engañando y la iglesia no ha sido la diferencia. Así es que tienes que permanecer fiel, firme, alerta y en comunión con Dios, buscando el conocimiento de la palabra, la guía del Espíritu Santo y en todo y para todo, para que Satanás no te engañe. Tú tienes que dejar que sea el Espíritu Santo quien te guíe, quien guíe tu vida, ¿verdad? Tienes que escudriñar, mantente escudriñando las Escrituras por el mismo Espíritu Santo. Pídele revelación a Dios de esta misma. Si es que, por otro lado, los escogidos no deben someterse a preceptos y mandamientos o doctrinas de hombre. Tales cosas no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Léelo en Colosenses 2, del 20 al 23. Óyeme, subyugar la carne con tus propias fuerzas no te van a dar ningún resultado. Es el Espíritu Santo quien te ayuda a mantener la carne bajo dominio propio. Por eso es que tienes que mantenerte en comunión, porque todavía tú estás en el mundo. En el mundo todavía está la influencia de Satanás. Mientras tú estés en el mundo donde está la influencia de Satanás, tú podrías ser engañado. Para tú luchar contra la carne y obtener la victoria, solo tienes que someterte al Espíritu Santo de Dios, para que por la gracia de Dios tú puedas recibir todo lo que necesitas para cada día. Esto es diario. No permitas que el mal testimonio de algunos inmaduros, de otros que realmente son cizañas, de otros que se hacen pasar por cristianos y otros que sus acciones son las obras de las tinieblas, ¿verdad? Haciendo creer que son cristianos. No dejes que nada de esto te aparte del amor de Dios. Hay muchos que se enfrían, otros que se apartan por causa de lo que otros hacen. He escuchado testimonios de personas, me fui de la iglesia porque hablaron mal de mí, me levantaron un falso testimonio. Y ¿sabes qué? Esto no puede alejarte de Dios. Tienes que mantenerte obedeciendo a Dios por encima de lo que pase. Tú tienes que dejar que tu mente, tu alma y tu corazón sean renovados y que tu transformación, ¿verdad?, sea interior y que esta transformación interior vaya siendo manifestada exteriormente. Tienes que vivir la plena vida que Cristo pagó un precio para que tú la vivas. Tienes que vivirla en libertad, pero tienes que tener cuidado de que esa libertad no sea usada de manera incorrecta. Ten cuidado, no le des lugar a las obras de la carne. Sé sobrio, sé sabio, sé prudente. Amén. Hay tantas cosas que Dios quiere decirte, pero quiero que hayas tomado
Esta que te ha dicho el día de hoy, si recibiste y respondiste afirmativamente al llamado de Dios a través del Evangelio de Cristo, entonces eres un escogido por Dios para participar de sus propósitos. Dios conoce los motivos y las intenciones de tu corazón. Él tiene el poder para permitir que no seas engañado, que no seas confundido, pero tienes que mantenerte firme, tienes que mantenerte fiel y tienes que mantenerte en comunión con Él. Y hoy el Señor te dice, no temas. Dios conoce tu corazón y no permitirá que seas engañado. Si tú sigues el bien, nadie podrá hacerte daño. El Señor te dice hoy, no dudes. Dios te guiará, te protegerá durante todo el camino. Vendrán tiempos difíciles, pero Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y por último, el Señor te dice, nunca te rindas, jamás te rindas, ni siquiera lo pienses, ni deje que llegue a tu mente, no te rindas. Dios tiene recompensas eternas para ti. Amén. Si es que te bendigo en este día, recibe esta palabra en el nombre de Jesús, séllala en tu mente y en tu corazón. Eres un escogido de Dios y mantente firme, porque Él está contigo y estará contigo hasta el final. Dios te bendiga, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez.